Aquí están. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión donde la vamos a gozar, pero la vamos a pasar súper. ¿Saben por qué? Porque hoy Sandra Villagarcía nos viene a decir que sí es posible que los milagros se den, que los milagros sucedan. Y estuve saludando por aquí a las escritoras, Lina Rendón, que también ha vivido sus días de milagro y ella ya nos va a contar un poquito cómo es que ella ha creado esas circunstancias, porque ya venimos revisando el libro Conexiones con Dios y partimos de la idea de que es posible tener los regalos que nos ha sido dado como promesa divina, siempre y cuando nos mantengamos conectados a esa fe inquebrantable. Así que en estos días yo he sido testigo de grandes milagros y hoy lo vamos a compartir desde la lectura consciente del libro de Sandra Villagarcía. Nos acompaña desde Colombia Luz, escritora Luz Suárez, ¿no? Luz Estela Suárez, Janet Suárez también, ahí está ingresando desde Colombia. Prima. La escritora Sí, Julieta Ramos. la prima. A ¿Cómo ver, está, prima? primas, ahí están las primas. Julieta Ramos desde México, Carlos también está en Tabasco, México, Ruth desde Perú y Jesús Parro, miembros de Proyecto Pivea, desde Perú también estando justo en este momento donde el tema es un tema para vivirlo, para vivirlo. Esa es la intención de este programa de Liza Book, libros salvavidas, libro que Proyecto Pivea los toma para trabajar en nosotros mismos, para compartir con las personas que en este momento de repente están como caídos, pensando en que las cosas no tienen un cambio. Y sí hay cambios que se pueden generar desde la vida personal, desde la perspectiva del ser. Así que hoy vamos a entrar en ese nivel de gozo, saludando siempre a nombre de Proyecto Pivea y equipo, y desde el Perú recibiendo con un cálido saludo a una compatriota, Sandra Villagarcía, desde Arequipa, Perú. Así que sean todos bienvenidos. Adelante, mi querida Sandra Villagarcía. Un saludo para el mundo. Mira que Lina Rendón dice que ella ya no ha podido entrar en el sueño, en el descanso, porque no quiso perderse esta conexión. Adelante. Buenas tardes con todos. Es realmente un gusto, un privilegio, el honor que me haces, María Isabel, de poder estar reunida con escritores tan maravillosos y con la gente que pueda ver este programa para poder hablar sobre lo que significa la fe, lo que significa poder vivir en plenitud, porque a veces las personas ven esto como algo esporádico, como que los problemas de la vida a veces nos hace vivir felices y a veces nos hace vivir sufriendo, pero en realidad cuando uno conoce el camino de Dios se da cuenta que la felicidad no es algo que sea esporádico, es algo con lo que uno camina, diariamente. Entonces, lo poco que yo pueda aportar para incrementar esa fe de las personas, feliz de poderlo hacer. Y antes de empezar con la lectura, quiero poderles dar un entorno más o menos, un poquito para que entiendan por qué escribí este libro. Es un antes y un después. Bueno, yo siempre he tenido fe en Dios desde que era chiquita y aquí les voy a leer, la primera lectura va a estar basada en mis primeras conexiones con Él, pero hubo una época de mi vida donde yo, en mi primer embarazo, donde perdí a los 7 meses a mi primer bebé y me dio preeclampsia, los médicos me habían dado por muerta. Y entonces yo viví la experiencia esa del túnel, a mí nadie me la contó. Sé que hay muchas personas que cuentan sobre esto, pero yo lo viví. Yo vi, y esa experiencia me hizo saber que el cuerpo es el que muere, pero hay un espíritu que se desprende del cuerpo y hay una luz que nos espera, por supuesto que esa luz es Dios, ¿no? Y, y para los médicos que me habían dado por muerta y estaban dispuestos a salir para dar la noticia de que, bueno, que lamentablemente había fallecido, mientras los médicos estaban pensando hacer eso, yo estaba en mi famoso recorrido por el túnel.
Y por supuesto, bueno, en el libro lo cuento, yo regreso de ahí, todo lo que pasa, veo mi cuerpo en el hospital. Desde ese momento supe que Dios me había dado una oportunidad, que en ese momento pude haber muerto, pero Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo. Y si tengo la oportunidad de seguir viviendo, es para que todos ustedes conozcan la presencia de ese Dios maravilloso. Entonces, mi primera lectura, ahora que más o menos los he puesto a todos en el entorno, se trata de mis primeras conexiones con Dios. Yo conocí a Dios a los 5 años, cuando empiezo a leer la Biblia, motivada por una Biblia que me regala mi bisabuela y que mi papá me habló de él. Entonces, desde esa edad yo le hablaba. Pero acá viene en la lectura, mis primeras conexiones con Dios, los primeros milagros. Siempre que leía la Biblia, mentalmente le hablaba a Jesús. Y lo hice mi amigo muy querido porque sentía profundo en mi corazón su historia de sacrificio por nosotros. Le hablaba y aunque no lo miraba ni lo escuchaba, yo sabía que él estaba ahí. Entonces le cantaba. No era todos los días, pero sí lo hacía cotidiano. Les cuento que mis padres no eran de darnos propinas para ir al colegio, porque mi madre decía que si comíamos golosinas en la calle, no comeríamos la comida en casa. Ahí que por ese motivo llevaba mi fruta saludable, pero a veces yo quería comer algo que no fuera saludable, como lo hacían todos mis amigos en clase. Tenía 13 años y ya estaba en tercero de secundaria. La verdad es que, como empecé a leer a temprana edad, a mi papá se le ocurrió la maravillosa idea de ponerme a los 5 años a la primaria, a transición, como le llamaban en ese entonces, al primer grado. La directora le dijo que me tomaría un examen para ver si tenía las condiciones y aptitudes académicas requeridas, y mi papá, muy confiado, aceptó. Llegó el día de la prueba y me realizaron una serie de preguntas rápidas que a mí me parecieron muy fáciles y les dije, más que sorprendidos con mi habilidad para leer, se sorprendieron. Así que no solamente me aceptaron, sino que decidieron ponerme de ejemplo ante los grados superiores por mi lectura correcta, con entonación y pausas en las comas y puntos. Ya se imaginarán que el que me enseñó fue mi padre. Realmente la primaria y la secundaria fueron fáciles para mí, excepto los cursos de física y química que los odiaba. Eran mis más grandes enemigos porque me quitaban el sueño y la tranquilidad. Pero en matemáticas era una trome, me encantaba. Siempre comía el fiambre saludable en el colegio, aunque se me había ocurrido comprarme una golosina como que no me antojaba porque ni las miraba, porque no tenía dinero. Pero como en la vida siempre hay una primera vez para todo, llegó el momento de terrible tentación, el bendito helado Guadoquín rojo, como lo conocíamos en el colegio. Estaba frente a mí, más oloroso que nunca, más rojo que otras veces, y cerquita a mí, en la mano de mi mejor amiga. Realmente no sé qué expresión tenía mi cara en ese momento porque mi amiga me dijo, ¿quieres? Te invito de ese ladito, anda, come. Pensé rápidamente, ¿qué? ¿Cómo? No, me respondí, ¿cómo que iba a comer de una esquinita del helado de mi amiga? Así que sin pensarlo 2 veces le dije, acompáñame, voy a comprarme uno. No saben ustedes los 1000 pensamientos por segundo que se me ocurrió. Me estaba gastando mi pasaje de retorno. Tenía una sensación de miedo, empecé a transpirar frío y en ese momento me dije a mí misma, Sandra, no te preocupes de nada. Después piensas qué haces. Ahora solo disfrute el helado. Tenía tanta dicha y ese momento para mí fue la gloria misma. Disfruté de verdad cada gota, cada lamida, cada segundo. Era una gloria, era una felicidad tan enorme que me olvidé de que me había gastado el pasaje y no lo recordé hasta la hora de salida del colegio. Se acabó la alegría por completo y me acecharon los pensamientos tormentosos y ahora ¿qué hago? Pensé. Sabía que mis amigas andaban limitaditas también de dinero como yo,
ni para pedirles prestado. Además, qué vergüenza, me decía, ¿qué me van a decir? Y entonces yo me encontraba ahí parada en el paradero de buses, mirando cómo pasaba mi Senatru, como se les conocía a los ómnibus grandotes que hacían ruta para mi casa. Pasaba uno y otro bus y yo no sabía qué hacer, hasta que presa de la más completa angustia le hablé a Jesús y le dije, ayúdame por favor, sé que no está bien que me haya gastado el pasaje, pero comprenderás, argumenté, que yo no podía más con el antojo. El helado se miraba tan delicioso que no me quedaba otro camino. Fue un gusto al que no me pude resistir. Ahora Jesús, tú que eres mi amigo, me tienes que ayudar a salir de esta situación. Me subí al ómnibus y ahí paradita sujeta del pasamanos, estaba suplicándole a Jesús que me hiciera invisible ante el cobrador que cobraba el pasaje o costo del, que es el costo del viaje en el bus. Ese pedido estuvo inspirado en una película y en una serie que habíamos visto con mi papá en la televisión y que a mí me impresionó muchísimo desde que la vi, El hombre invisible. Me había impactado tanto como la serie que veríamos después, El hombre nuclear, en el televisor grande, el más grande que existía en aquella época de 24 pulgadas, y que era un verdadero mueble con puertas y todo. Era nuestra tele en blanco y negro que mi papá por fin compró cuando nos mudamos a la nueva casa. Entonces, inspirada en la serie del hombre invisible, estaba allí parada en el bus, sin levantar la cabeza cada vez que pasaba el boletero por mi lado. Bueno, vida, que les vaya bien. Hola. Creo que se le apagó el audio. Sí, Sandra, el audio está entre... Sandra, no te escuchamos. Era cuenta de mí. Yo solo lo único que hacía era suplicarle a Jesús que me hiciera invisible. Ahí comenzó con mi conexión más cercana con Dios. Era mi amigo incondicional y fiel, porque no me falló, pues aquella tarde, y después de haber transpirado frío varias veces, y tener un pavor inconmensurable de ser echada del carro por el boletero, salí airosa y pude bajar del ómnibus sin ningún problema. En aquel entonces yo de verdad me creí que Diosito me había hecho invisible y me la creí tanto que volví a pedir el mismo milagro a Dios un par de veces más, que me antojé del famoso adoquín rojo, que en serio es y será el más delicioso que haya probado en mi vida. Bueno, la historia todavía continúa, no termina acá. No sé si hago un alto para que hagan comentarios sobre este primer milagro que obtuve, ¿no? O mis primeras conexiones con los milagros de Dios. Sí, qué interesante porque nos llevas a recorrer una etapa de la escolar dentro de lo que nos pasa, todos los afanes, esas tentaciones, el descuidar las reglas que de repente se nos indican. O sea, se mueven un montón de circunstancias a partir de lo que tú acabas de narrar y hacer la lectura de tu libro. Jesucito ha pedido la palabra. Sí, Jesucito, te escuchamos. Bueno, solamente quisiera tomar dos puntos de vista, ¿no? Y una pregunta además. ¿Qué es el adoquín? Sí es el chupete, ¿no? Sí, es el helado rojo de hielo. Ah, exacto, ya. ¿Quién no ha pasado por esa tentación tan grande de olvidarse de algo importante, gastarse ese dinero que sabías que era fundamental para ti, para satisfacer esa necesidad? ¿Y cómo enfocas tanto la ayuda a Dios y Dios te la entrega toda, ¿no? Muy, muy bonito. Me gustó demasiado en realidad. Me hizo recordar aquella vez donde yo estaba chiquito. Yo también fui una persona muy adelantada. Yo inicial salí leyendo y escribiendo. Entonces me iban a meter a una escuela avanzada en realidad. Me dieron una beca, pero como era pobre, pues no se pudo. Pero me hizo recordar una vez una pequeña travesura que hice, pues, ¿no?
que se me cayó el champú del champú a mi tanque de agua, porque yo he sido de los antiguos, ¿no? Que se bañaba con su jarrita en un tanque de agua. Entonces se me cayó ahí mi champú nuevecito y el tanque recién que lo habían llenado y mi mamá, en pocas palabras, casi me masacró. Bueno, me mandó sin mi, mi recreo, mi nochecito de ese tiempo que yo estaba inicial. Pero cómo es, ¿no? La vida. Yo le pedí a Dios que mi mamá me perdonara, de que no fue mi intención de hacerlo y de decirle la verdad, yo creo que fue algo más importante. Y yo creo que ese momento Dios me escuchó y la mandó mi mamá, pues, ¿no? Y a los 5 o 10 minutos mi mamá llegó yo nunca me voy a olvidar, llegó con un jugo preparado por ella, que era frugos, creo, ella lo preparó, y un pancito con pollo y una manzana, donde ella llorando me dijo que la perdonara, que ya no era así, que solamente por el costo de esas cosas que le costó, ella me golpeó de esa manera, pues, ¿no? Pero no era así. Me hizo recordar, me hiciste tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Y saber que tú estabas entre la vida y la muerte también es algo que yo sinceramente no se lo deseo a nadie. Así le tenga más odio, que le tenga cólera, pavor, odio, no le desearía la muerte a nadie. Pero cómo tú lo expresas tanto en tu libro tan bonito, me hizo tomar muchos recuerdos. Como antiguamente solamente mi recreo era 50 céntimos y con esos 50 céntimos me compraba 2 plátanos y una galleta de leche. Y ahora ya no se puede comprar nada con 50 céntimos. Solamente una galleta que en mis tiempos estaba a 30 céntimos esa galleta. Y ahorita ya no se puede. ¿Cómo ha cambiado tanto? De que a veces yo le cuento, pues, ¿no? A mi hermano cómo yo crecí antes, cómo era la manera de crianza de mi mamá y ellos se sorprenden, pues, ¿no? Porque ellos son menores que yo y piensan que yo lo hago para hacerle quedar mal a mi mamá. Pero me ha hecho madurar de una manera de que ahora ya valoro todo lo que tengo. Y recordar ese pequeño gustito que tienes y pedirle ayuda a Dios es algo, no sé, algo inspirador para mí. Me hiciste recordar muchas cosas y te agradezco bastante en realidad. Y quisiera seguir escuchando, en realidad. Quiero seguir escuchando a ver si recuerdo más cosas sobre mi niñez. Aunque sigo siendo joven porque tengo 17 años, entonces, pero recordar cuando tenía 8 o 10 años, o cuando tenía sinceramente solo 7 años, la edad de mi inocencia, donde ya no estaba preocupado por nada y ahorita estoy preocupado por todo, que por las tareas, que por esto, que por el otro, el uniforme, la camisa, y ahorita recordar eso es algo muy bonito, ¿no? Me hiciste tocar muchas cosas y yo no sabía que usted era peruana y mira cómo llega tan hermoso talento peruano que hice recordar muchas cosas. Y te agradezco nuevamente, mi hermosa Sandra, y quisiera seguir escuchando, ¿no? Parte de tu libro, aunque sigo pensando muchas cosas que me han pasado, me hiciste tocar algo muy bonito que es cómo aprendí a lo que es valorar. Y eso es muy bonito. Muchas gracias. Gracias, gracias Jesús por compartir tu sentir. Es cierto, se tocan esos momentos de inocencia que ha mencionado Jesús, las travesuras de niñez, la conexión en algo cuando Sandra dice ya no puedo encontrar fuera de mí algo que nadie me lo va a dar, solamente es su nivel de creencia. ¿Alguien quiere compartir algo que resonó de repente de lo que Sandra estaba narrando, de lo que hizo? eh, ¿Le pidió, fue milagro, fue conexión? ¿Alguien puede
¿Alguien quiere? Parece que no. Están ahí, pero sé que algo está sucediendo, algo está sucediendo. Bueno, a mí sí me ubicó en un tiempo. María Isabel, ¿Quién estaba? María Isabel, yo, Hola, Janet, sí, sí, te escuchamos. Adelante, Janet, te escuchamos. ¿sí me escuchan? Sí, sí, ahora ya. María Isabel, ah, lo que veo es el tema que está en nosotros. ¿Sí me escuchan? Que está en nosotros esa parte tan divina que debería permanecer en nosotros en adulto, ¿no? Me pregunto, yo me hago como me estoy preguntando a mí misma, que no se perdiera eso en nosotros con los años, sino que permaneciera esa parte tan bonita, esa confianza de buscar a Dios, de conectar con Él. Yo como Sandra también fui buscadora de Dios desde pequeña, pero yo me aferraba era de otra forma, más era como más de protección, porque pues como en mi casa. Se fue, parece la señal. Es cierto, algo muy bonito que nos dice Edith nos decía, o Janet, perdón, nos decía que no hay que perder esa conexión. A veces hay personas que lo dicen, pero no, oye, ¿cómo te vas a escuchar? Pero mira, tú eres o tienes esto, pero no, siempre hay debemos tener esa conexión, esa confianza plena como todo niño y que se lo vamos dejando ya con el paso del tiempo. Janet, parece que ya retomaste, estamos aquí, te escuchamos. Más como confiado, que sí, cuando sí, ya, ahora sí me escuchan. Hay un poco de interferencia, se ¿Me escuchan? para el audio, se congela la imagen. Sí, Ya, ya, ahora sí, ahora sí, ya, ¿ya? ahora sí, sí. Les, les contaba que cuando yo era pequeña, yo me aferraba a Dios, pero era como más en la parte de lo que pasa era que en mi casa había maltrato intrafamiliar, entonces yo lo que hacía era arrodillándome a un sagrado corazón, pero era como pidiendo esa protección, como esa, esa ayuda, más como más esa ayuda de protección desde pequeña hacia Dios, esa fue como más mi experiencia y desde ahí sí pues, empecé a conectarme con Él desde pequeña también como Sandra estuve conectada, pero más fue más como pidiendo protección. Mm, Y lo que vuelvo a decir, que no se pierda eso en nosotros, porque cuando somos niños nosotros podemos ver las respuestas, pero cuando somos adultos perdemos la conexión y no vemos las respuestas que Dios nos da. Eso es gracias. lo que quería compartir. Qué bueno, qué bonito, ¿verdad? Que eso sí también me llegó, porque a veces nos volvemos tan duros, nos cerramos tanto a querer ver las cosas inmediatas, pero está allí, las cosas se están dando y uno no las aprecia y está buscando otra cosa. Cuando das tanta vuelta, después regresas al mismo lugar. Y el lugar no es estar afuera, el lugar es dentro. Lo de Sandra me hizo recordar también bueno, yo no le llamaba una conexión, digamos, dentro de la espiritualidad. No tenía todavía, yo no recuerdo haber tenido esa formación cristiana en mi hogar, ¿no? En mi familia. Y, y pude llegar yo sola a descubrir eso de que tenía que hacer mi oración, de que tenía que agradecer los alimentos, por los alimentos, de que tenía yo que ir a la misa, creencias que uno ya va agregando, pero porque yo me topé, yo creo que la vida no recuerdo haber tenido de niña esa guía. Cuando Sandra me dice, tengo la Biblia, yo la Biblia me la tuve que comprar y me regalármela yo ya de adulta. Entonces, sí me hubiera
gustado tener en esa época, pero qué bueno. Entonces, yo, ¿dónde iba? En que por A o B motivos, actualmente nosotros tenemos esa conexión con Dios, siempre atribuirla a algo que a nosotros nos pertenece, que es la espiritualidad. No esa espiritualidad que a veces nosotros la dejamos de lado y queremos desarrollar las cosas desde la humanidad. Queremos resolver todo desde el poder del cuerpo, desde el poder del pensamiento, pero hay otra fuerza más grande que es justamente la fuerza espiritual. ¿Mm? Carlita se incorporó, por aquí la veo a Carla. Bienvenida, Carla. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, María Isabel, Dime. escuchar a Sandra me remontó también a mi infancia, empecé a recordar muchas cosas, pero hubo un suceso muy importante ya, yo de adulta, y estaba en una situación bastante delicada porque en ese tiempo acá en Colombia, la guerra era fuerte, la guerrilla, todo esto. Y nosotros cuando pequeños, cuando jovencitos, nuestros hermanos, nosotros nos separamos. Y después de muchos años, vino a contactarme mi hermano y a invitarme a donde él estaba. Y la zona donde él estaba era muy delicada. Y pues lógico, uno la emoción, saca fotos y uno quiere que ese recuerdo permanezca por lo menos en esa clase de elementos, ¿no? Entonces yo sacaba fotos, él me regaló unas fotos y cuando regresamos al aeropuerto, a nosotros nos explicaron absolutamente todo. Yo traía un librito y en ese librito yo había colocado, había puesto las fotos y yo dije, no, ¿quién me va a revisar? Estábamos todos alrededor y estaba toda digamos, las fuerzas que revisan todas las autoridades. Y yo dije, Dios mío, hazme invisible porque si se dan cuenta que yo tengo estos, no van a creer que yo soy lo que soy, sino que van a creer que soy de esos grupos y pues mi vida nunca ha estado en esas, digamos, cosas que no, pues no van con mi personalidad y con mi forma de ser. Pero era mi hermano, era mi familia. Y yo dije, Señor, hazme invisible. Yo cogí el librito y yo lo guardé dentro de mi pantalón. Delante absolutamente de todos, estaban ahí, yo estaba al frente de todas esas personas y Dios me hizo invisible. O sea, o sea, que uno no pierda, que no pierda la fe, que uno no pierda esa esencia divina, porque cuando uno la necesita, ahí aparece. O sea, eso fue un milagro o sea, pero son cosas que uno como que va olvidando. Ahorita va a escuchar a Sandrita, incluso lo escribí, porque era algo que yo trato como de cerrar como capítulos para no, y me tocó fuerte y recordé esa parte que cuando uno le dice a Dios, con el corazón le pide, Él le da esos regalos, esos milagros hermosos. Qué Y lindo. efectivamente pasé y acá estoy, pero fue un momento difícil, pero fue algo milagroso. Qué lindo, qué bueno escuchar que resonó y que mira de dónde nos ha llevado a la etapa de la niñez, a la etapa de repente ya de adultos, a la etapa familiar, a reconocer que estamos con ese vínculo divino y que a veces hay una fuerza fuera que te va a mover para volver
a que esa conexión no se pierda. Y me hizo acordar cuando yo de niña también, ahorita que me acuerdo, a veces me estudiaba, mira cómo la inocencia del niño, pero yo me guardaba una estampita de la Virgen y me lo colocaba dentro. Nosotros teníamos un fustán, porque así era antes de la escuela, y yo me ponía ahí el santito, el Jesucito, la fe, porque yo tenía que dar un buen examen. No, mira esas cositas de que en este momento me viene a la mente y yo digo, mira todas esas cosas, esas confianzas que uno tiene, pero le pide a Jesús con esa inocencia, que tú tienes que darme, que yo tengo que hacer, que yo tengo que hacerme invisible y tú sientes que eso está llegando a ti. Ahora, lo que Sandra nos va a contar es grandioso porque luego vamos a llevar a la parte de los milagros. Y cómo es que nosotros vemos eso de los milagros, será, no será. Hay gente que vive hasta ahora y dice, no, eso no es posible. Y uno dice, sí es posible, te lo estoy contando yo que estuve en el túnel. Como nos acaba de decir Sandra cuando empieza su relato, dice, yo estuve en ese túnel y yo vi la luz y hice mi recorrido por el túnel. Si Sandra lo vivió, si Sandra lo dice, eso es así. Y aquí también tenemos por aquí a Carlita. Hola Carlita, bienvenida. Ay, Hola, amor. Toti. Ay, mi amor, muy buenas tardes. Una disculpa porque me diste la bienvenida, pero venía yo asoleada llegando de mi junta de trabajo. Y créeme que me da gusto que este haya sido un poquito más tarde, porque mayormente lo hacen a las 2, que es para mí la corredera en alta. Pero ya ahorita, pues bueno, ya me integré un ratito. Muchas gracias por la invitación. Estoy Gracias y aquí abierta bienvenida. a aprender. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Carlita desde México, Tabasco. Ella también presentó un libro de la intuición. Fabuloso y acaba de estar en una segunda exposición, por ahí te seguí, Ay, Carlita, ya vamos a estar conversando de todas esas experiencias. Sí, ay, no, maravillosas. Fueron experiencias hermosas, sobre todo que tuvo la oportunidad de conocer a compañeros que nos hemos nada más saludado por redes, y eso es increíble, abrazar a la gente que pues con la que te relacionas nada más por medio de un, de un, de un medio pues de redes, pero estamos muy contentas. Muchas gracias. ya, ahí que, mira hasta dónde te llevó tus conexiones, tu intuición. Hoy estamos Así es, conectados, tu así intuición te es, llevó y tú dijiste, voy a seguir mi intuición y ya estás de retorno. así Sandrita es. Villa García, gracias por seguirnos regalando tu voz, tu palabra, tu mensaje. Ahora sí, si nos regalas otro extracto de tu libro maravilloso que nos está haciendo resonar y verdaderamente que estamos regresando a etapas de niñez y vamos limpiando en la medida de que estamos viendo de que no somos únicos, que en el universo hay muchas personas que también están en esa sintonía, que en este momento estamos pues vibrando desde la fe, desde la conexión, desde el amor y sobre todo desde tu gran aprecio por la vida. La intención de Sandra Villa García al compartir conexiones con Dios es mostrar, como ella lo decía antes de hacer la grabación, quizá un paso a paso, decirle a las personas, mira, esto te puede pasar en algún momento y esta puede ser una posibilidad, una respuesta, es una ventana para que encuentres una luz, la luz interna que cada uno tiene y que en algún momento lo dijo Luz Estela, que en algún momento lo está diciendo Janet Suárez, no perdamos esa conexión con Dios. Y también la intuición, seamos intuitivos, porque ya vamos a ir viendo de que las cosas, todo tiene su propósito, ¿verdad, Carlita? Continuamos, Andrita. Sí, gracias, Marisabel. Bueno, sí, la verdad, contestando un poco lo que tú dices, los milagros sí existen para quien tiene fe. Y bueno, el milagro más grande que Dios me ha hecho, aparte que la vez pasada le estaba comentando, curar del cáncer a través del perdón, también fue tener una hija después de 3 pérdidas, ¿no? Y yo nunca dejé de pedirle a Dios y sobre todo nunca dejé de tener fe, y a pesar de que me cuidaba y que los médicos me dijeron que no iba a poder tener hijos, nunca perdí la fe y ahora tengo una hija que tiene 21 años, tiene un programa de TikTok y se dedica a dar la palabra de Dios en su programa. Ella es católica, pero lee la Biblia y habla de Dios como una forma de
orientar a los jóvenes de su edad para motivarlos también a que crean. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que Dios me hizo el más grande de los regalos. O sea, yo jamás he motivado a mi hija a que busque a Dios. Es más, yo creo en Dios, pero leo la Biblia muy de vez en cuando. No soy muy lecturadora de la Biblia, pero ella sí lo hace bastante. Ella estudia la Biblia por su cuenta. Bueno. Les voy a narrar unos milagros acá en estos pasajes, unos milagros, unos de los tantos que recibí a lo largo de mi vida. A ver, a lo largo de mi vida y con mi experiencia he aprendido que nuestros males físicos están relacionados con nuestros males o deficiencias espirituales y que superando estas encontramos la salud que buscamos. Aquí les contaré 3 milagros de los muchos que Dios hizo en mi vida cotidiana, porque siempre tenía conexión con Él, porque hice de Dios mi confidente, mi amigo fiel, mi paño de lágrimas. Jesús calma la tormenta, uno de los primeros milagros, uno de los tantos milagros, ¿ya? Estaba en mi casa y llovía muy fuertemente y me di cuenta que la lluvia se estaba filtrando por las paredes. En Arequipa hay en los meses de enero, febrero, lluvias bastante fuertes y esta era una de ellas. La lluvia se estaba filtrando por las paredes. El vidrio catedral del tragaluz de la escalera se había desprendido y la lluvia se filtraba como un caño abierto por las paredes y goteaba hacia las escaleras de madera que en cuestión de minutos vi que se estaba levantando. Realmente no podía hacer nada en ese momento, no iba a poder hacer nada porque estaba lloviendo, era de noche. Desesperadamente trataba de poner trapos, de hacer algo, pero nada de lo que hacía daba resultado, todo era en vano. Así que en ese momento volví a hablar con mi amigo Jesús y le dije, Jesús, no puedo más, líbrame tú de esta situación. Si no lo haces, mañana tendré un gran trabajo. Estarán malogradas las paredes, la madera de las escaleras, tendré mi casa inundada. Entonces, recordé que hay veces en que debemos dejar nuestra preocupación de lado y ponernos en oración, ya que como seres humanos existen muchas cosas que no podemos controlar, pero Dios Padre tiene el control de todo lo que nos rodea y lo mejor es que podemos contar con Él y su ayuda incondicional en todo momento. La lluvia no cesaba y aunque habíamos puesto trapos por doquier, la lluvia se filtraba. En ese momento no perdí la fe y rogando a Dios le pedí que calmara la lluvia, pero parecía imposible porque la lluvia aumentaba cada vez más. Es por eso que con Madeleine, mi hija, nos pusimos a orar porque aquel que pide con fe se le será dado. Y en ese momento que estábamos orando, la tormenta empezó a tranquilizarse y junto con ella también nuestra desesperación. Y gracias a eso aprendimos una gran lección, que antes de preocuparnos por nada, oremos por todo. Esa es una frase con la que termino este milagro. Y aquí paso a contarles otro, ¿ya? O sea, otro pequeñito, que lo titulo Un milagro inesperado. Queríamos comprar un automóvil. Manuel estaba emocionado, pero para la cuota inicial teníamos que dar el 20% de adelanto. Así que como otras veces me dispuse a pedir el milagro a Dios, le expliqué lo importante que era tener un automóvil para viajar, que era la ilusión de Manuel, mi esposo. Así que le supliqué a Dios que por favor, Él viera cómo nos podría hacer ese favor. Le dije que para ti, Señor, no hay imposibles. Cuando terminé de orar, me sentí confiada en que se realizaría un milagro y me quedé dormida. Al día siguiente, Manuel se fue a trabajar como de costumbre y cuando regresó lo vi con el rostro iluminado por una enorme sonrisa y me dijo, la empresa ha dado un pago extraordinario. No sé por qué, me dice. Creo que el motivo del pago es lo que menos importa. Lo maravilloso de esta noticia es que ese pago extraordinario alcanza para dar la cuota del carro que él quería.
Al principio de nuestro matrimonio, Manuel era medio escéptico a los milagros y cada vez que veía que yo le pedía todo a Dios en oración, mirándome fijamente a los ojos, me dijo un buen día: hay tantos problemas en el mundo que Dios no se va a detener por tantas cosas que le pides. Y yo le dije: Él es un buen padre. Para Él es importante desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y tal vez les parezca gracioso, pero yo le pedí a Dios todo. Le pedía que no haya tráfico, le pedía que no hubiera mucha cola en el banco, le pedía que podamos viajar sin neblina, le pedía absolutamente todo. Y es que mi esposo, por eso escuchaba que yo realmente le pedía lo más mínimo. Porque Dios para mí es un Padre amoroso que te concede milagros y te ayuda realmente en todo. Solo aquello que le pides y que no es tu tiempo o no está ligado con tu propósito, es aquello que tú ves que va a tardar en concedértelo o tal vez te lo va a conceder de otra manera. Alguna vez leí: Dios sabe desde antes que tus labios se lo pidan lo que tú necesitas. Y Él, desde antes que tú le pidas, ya te ha concedido el milagro cuando tú se lo pides con fe. Acá les paso otro, bueno, me estoy saltando un poquito para narrarles un tercer milagro y dejar luego que de los que les quiero leer. La cocinera más feliz del mundo, lo llamo. Estaba aprendiendo a conducir. Por eso, todos los días iba a practicar a las 5 de la mañana para poder dar mi examen con éxito y obtener la licencia para conducir. Mi mamita se quedaba con Madeleine, que tenía 5 años, hasta que yo regresara, porque mi esposo trabajaba. Ese día me demoré más de lo normal. Me preocupó mi mamita y me dio pena que tuviera que regresar tan tarde a casa y recién para cocinar para mi papá y mis hermanos. Así que se me ocurrió la idea de cocinar rápido llegando a la casa. Compré en el camino todo lo necesario para cocinar una rica atomatada. Pensé que era rápido, que les iba a gustar y que lo podía hacer. Cuando llegué por fin a mi casa, le encontré a mi madre preocupada por la hora. Estaba sonrosadita de la preocupación y yo le dije con mucho amor en el corazón: mamita linda, te vas a ir de acá, pero con el almuerzo hecho. Mientras yo cocino, siéntate en el patio, toma el sol que tanto te gusta. Me miró con sus tiernos ojitos y me dijo: ¿en serio, hijita? Sí, mamita, le dije contundentemente. Abrí el caño para poner a hervir el agua y lavar la carne, pero, oh, Santísima Trinidad, no salía ni una gota de agua. Habían cortado el suministro de ese líquido elemento que ahora estaba necesitando más que nunca, y en ese momento no sabía qué hacer. Por esa época estaban haciendo los cortes de agua temprano y no volvía hasta la noche. Fui a preguntar a mi vecina y me dijo que era un corte programado. Entonces entré a mi casa y oré y dije: es tu turno, Diosito. Nuevamente haz que por alguna razón vuelvan a poner el agua. La estoy necesitando y no les miento. Se lo pedí llorando, porque de solo pensar en mi mamita que regresaría a casa recién a cocinar para papá y mis hermanos me daba mucha pena. Por favor, Dios, te lo pido, te lo ruego. Y no terminé de orar cuando veo que por el caño que estaba abierto volvió a caer el agua. Inmediatamente me puse a cocinar. Realmente, a pesar de ser una afortunada en cuanto a milagros concedidos por Dios, igualmente estaba grandiosamente sorprendida y sonreía de felicidad. Era una de las pocas veces que tuve muchísima alegría de estar cocinando y lo hacía con mucho amor. Todo salió rápido, y es que cuando uno hace las cosas con amor, todo sale mejor. Y mi linda mamita se pudo ir a casa con el almuerzo ya preparado para todos. Cuando Dios ve un buen propósito en nuestro corazón, sobre todo lleno del amor y empatía hacia nuestro prójimo, Dios no se niega a conceder los milagros.
Él apoya las buenas obras guiadas por el corazón. Dios en este caso vio que tenía la necesidad de cocinar para mi mamita y es por eso que me concedió el milagro, porque Dios antes de obrar mira tu corazón y las intenciones que tiene. Bueno, disculpen que me haya emocionado. Lo que pasa es que hace 4 años mi mamita murió, no la tengo conmigo y bueno, no sé qué puedan comentar sobre esos 3 milagros que les acabo de leer. Gracias, Sandra Vía García. Verdaderamente que sí estremece la forma como tú, tan intensa, ¿no? Te entregas en la fe para hacer algo que tu corazón, como tú dices, ¿no? Cuando hay una sana intención, todo se alinea a lo que tú deseas. Y las cosas se dan, las cosas se van produciendo. Algo que resonó en mí es ese deseo que tú tuviste en preparar algo para tu mamá. Me movió mucho porque yo tuve poco tiempo de tener esos detalles con mi madre, ¿no? Ahora yo no la puedo hacer porque ya partió. Me hubiera gustado emocionarme también, ser más sensible, ser menos materialista, estar más cerca a ella, yo no la gocé y me movió eso. Alguien que quiera compartir, alguien que quiera compartir algo respecto a los milagros. A veces como que uno puede parecer o sea, con cosas tan domésticas, tan caseras, uno puede sentir ese vínculo con Dios. A veces es increíble, pero es cierto, ¿no? Confiada, uno pide agua, pide, los que no tienen luz, pues energía, piden luz, los que no tienen para comprar un pan, piden un pan, y quienes tienen más de un pan dirán, ay, pero que eso va a ser un milagro, ¿cómo va a ser una conexión? Pero para esa persona que lo dice con amor y lo manifiesta y ve que aparece inexplicablemente un mejor pan en la mesa, es el milagro que sucedió en ese contexto, en ese pedido. Uno no sabe qué milagro estás esperando. Puede ser un mejor pan en la mesa, puede ser un aumento de sueldo, puede ser que mañana no se dé algo que no haya trabajo porque tienes algo importante que hacer, a veces pasa, ¿no? Bueno. Alguien que quiera compartir, Fernando, chulísimo, qué gusto. Sí, buenas tardes. Una disculpa antes que nada, llegué un poco tarde y estamos aquí otra vez dentro del carro porque está la familia en casa, igual, otra vez, festejándome, festejando el Día del Padre, pero ahí están en la sala, en la cocina, en la recámara. Y pues me volví a salir aquí al carro para estar con ustedes, para acompañarla. Pues escuchándolas, realmente uno se remonta a esos tiempos, cuando era un estudiante. Y pues sí, de verdad en estos tiempos había muchas carencias. Bueno, en mi hogar también, ya que éramos 11 hermanos. Y pues era muy difícil que mi papá nos sacara adelante. Y había carencias de todo, de ropa, de zapatos, de útiles. Y sí se remonta uno a esas épocas. Y yo admiro aquí a la señora Sandra porque pues yo hice mi primera comunión creo a los 11 años, que fue cuando empecé a conocer la palabra de Dios. Pero ella la conoció más temprano. 5 años. Entonces ella cualquier cosita se le hacía pues muy difícil y le pedía sin minimizar, claro que no, sino que pues ya desde pequeña ya se adherió a Dios con su fe en Dios y pues le ayudó Dios casi siempre en sus dificultades porque se le cerraba a ella el mundo. Y es muy bonito eso porque desde más pequeña se unió con esa fe a Dios y eso es admirable. Felicidades, Sandra, por tu libro. Aquí estamos. Gracias, gracias, Fernando Salinas. Y felicidades, Sí, Papucho. gracias. Gracias. Celebrando el día también ahí Sí, en gracias. México. Qué bueno, es cierto. No todos empiezan a tener esa conexión con Dios. Eh, Siempre la formación en el hogar es básica, ¿no? Es una formación básica.
y no todos tienen a veces ese contexto donde se les hable de que existe un Dios. Muchos no lo tienen. Pero ya cuando somos grandes, nosotros pues volcar esa mirada en lo que estemos viviendo, buscar siempre una respuesta espiritual y retomar esa conexión. Y también tener presente de que los milagros sí se están dando hoy en día. Hoy hay milagros. Pero esa milagrosidad, como a veces yo le llamo, es una milagrosidad que está en cada uno de nosotros. O sea, se da porque eres tú el que estás manteniendo esa conexión viva con el dueño de todo lo que sucede, con la fuente de todo lo que se va a dar y con la fuente de todo lo que actualmente está pasando para nosotros. Allí se va a producir un milagro. Cuando hay esa oscuridad, el milagro está allí. Tienes que descubrirlo. Tienes que volcar esa fe que Sandra le dijo, empezó a los 5, de repente uno un poquito después. Gracias, Fernando, por compartirnos y seguirnos conociendo. Sabemos que eres un hombre de valor, de lucha. Sabemos que estás donde estás ahora porque tus raíces te han llevado hasta allá, has sido forjando tu mundo. Gracias también por tu valiosa literatura, que ya estaremos también resonando con tu libro. Gracias. ¿Alguien más que Gracias a quiera, ti. ya, que quiera compartir? Estamos en 3. Por ahí está Julieta. Hola, pues primeramente felicitar a Sandra porque su historia es de verdad que es de puros milagros y muy bonito su libro y quiero comentarles que pues sí, los milagros sí existen. Quiero comentarles algo de que me pasó a mí. Yo tuve una hija, ya no podía embarazarme, pasó 1 año, 2 años, yo le pedí a Dios que me mandara otra hija, porque no quería dejar solita a la que ya tenía, pero no me podía embarazar, no me podía embarazar y yo le pedía, mándame otra y que sea niña. Y tenía yo tanta fe que sí, pasó mucho tiempo, pero a los 10 años que me manda otra niña. Y para mí eso fue un milagro, porque yo le pedía con mucha devoción, con mucha fe, quiero otra niña. Y no sé, pasaron tantas cosas que al final surgió el milagro y tuve a esa segunda hija. Y qué bonito se siente porque cuando nosotros tenemos fe en Dios, sí, las cosas se nos cumplen, todo lo que a Él le pedimos. Y los milagros sí existen. Felicito a Sandra por su libro y Gracias. un abrazo, Sandrita. Gracias. Abrazos, Julieta. Gracias por compartir. Con mucha alegría ella recibe las bondades del Creador. Pero hay algo que también lo seguimos tomando, ¿no? La fuerza de la fe, la fuerza de la fe, la energía que tú le pones a tu palabra. Con mucha fe te aferras y sientes que aquello ya te pertenece. Y Sandra lo menciona en su libro, que antes incluso que uno ponga en la boca el texto para poder dirigirse a través de una oración, ya el Señor ya te lo concedió. Qué interesante. Adelante, Sandrita. Bueno, sí, ¿Con qué parte quieres terminar en esta tercera sesión que nos ha conmovido? bueno, quiero terminarles con una reflexión, porque lo que pasa es que siempre me preguntan a mí eh, qué nos aleja de Dios y qué nos acerca, ¿no? Entonces, ¿qué nos aleja de Dios? La tibieza. Cuando nosotros somos tibios, cuando decimos que creemos en Dios, pero nuestros actos van en contra de lo que Él nos dice, Él comprende nuestra humanidad, pero lo que creo que Dios no entiende es la tibieza, porque creo que a nadie le gustaría tener un esposo a medias, que te diga, ¿sabes qué, Marisabel? Te voy a ser fiel a medias. A veces sí, a veces no, o te voy a querer a medias, a veces te voy a querer bien y a veces no te voy a querer y a veces te voy a odiar. O sea, el término medio es el que hace sufrir al ser humano, es el que hace que incluso las personas no logren el éxito en las cosas que hacen,
yo le pongo mucha pasión a todo lo que hago. Entonces, por ejemplo, ahora estoy escribiendo mi libro y le pongo pasión, responsabilidad, hago lo mejor que puedo. Si esto sirve para lograr el éxito en el mundo material, ¿cómo no va a servir para tener nuestra conexión con Dios? Entonces, quiero que siempre lo recuerden, que lo que nos aleja de Dios es nuestra tibieza. Y lo que nos acerca a Dios, lo único que pide Dios, y que realmente si el mundo tuviera este solo ingrediente que para mí es la llave de la conexión con Él, es el amor, es el auténtico amor. Si nosotros supiéramos amar, no odiaríamos, no envidiaríamos, no desearíamos el mal, no sacaríamos la vuelta, o sea, no haríamos daño ni siquiera a la naturaleza, porque nos conectaríamos como un parte de todo. Pero las personas se han olvidado de amar. Inclusive se han olvidado de amarse a sí mismas. Y ese es el mal universal, porque cuando uno no puede amar correctamente a los demás, es porque no se ama. Hay una deficiencia de amor propio. Entonces es necesario trabajar la autoestima. No sé si tengo tiempo para hacer una última lectura o algo, no sé, Sí, Sandrita, bueno, quiero detenerme en algo que tú has dicho, ¿no? Respecto a la tibieza. Y por aquí la veo a Amparito. Hola, Amparito. Tu audio, Amparito. El micrófono también. Sí, es su micro. Ya está. Aquí estoy, querida. Querida Amparito, qué gusto verte. Muchas Aquí, gracias, queridísima, muy amable. Aquí qué linda. escuchándolas. Amparito, estamos hablando de la tibieza, ¿verdad? Que esto me cayó. Es como si alguien cuando bueno, alguien que me diga, Isabel, yo te quiero 99.999%. Ay, ¿dónde está el 1? Y también eso. Esa es tibieza. O sea, ¿Sabes qué? eh, Me admiró mucho lo que acabas de comentar de de tu conocimiento religioso cuando niña, que no tuviste una orientación. no. Maravilloso que tú misma hayas encontrado esa necesidad que tú tenías de un alguien que te acompañara. Y ese alguien que te ha acompañado a partir de tus dolencias, de tus angustias, te han convertido en una mujer maravillosa, maravillosa. Es increíble Gracias, Amparito. que tú hayas encontrado esa manera de ser como eres a través de Dios por ti misma. Sí, a veces tú tienes que descubrirlo con lo que te está tocando. Me Y a mí pareció maravilloso. sí, y a mí me tocó desde que yo tuve una infancia no muy, digamos, de adulta, siendo de 8 años, me tocó asumir roles ya de una persona mayor. Y, y uno pues en el camino tiene que buscar algo de qué sostenerse. Y cuando ya terminé la secundaria, yo me fui a un convento. O sea, sola iba descubriendo, pero después dije, tampoco es por aquí. Bueno, me hice maestra de religión. Y Qué después dije, bonito. sí, de religión católica. Y dije, bueno, voy a estudiar entonces ya filosofía. Y bueno, me quedé con la filosofía. Pero pude hacer mi propia filosofía de vida, alineada a los principios universales. Sí, Sí, entonces, la conozco a través de tu libro, de tus sí, charlas. sí, eso Ha es sido amarillo. hermoso. Pero me llena de gozo que estemos aquí acompañando a Sandra Villa García y a seguir esa línea de fe, que sí hay milagros, que sí hay una fe, que hay una fuerza, que los tibios sí no tienen cabida y que la fe es la fuerza. Pero también hay algo que acaban de recordarnos y eso resuena mucho, me resonó mucho también en que
en que el gran mal del mundo es justamente que no nos estamos amando lo suficiente. No nos estamos amando lo suficiente. Así que eso toca a mí, digo, ay, vamos a ver que lo que estoy haciendo justamente es muestra del amor, hay que seguirnos amando un poquito, hay que seguirnos abrigando en la palabra, en el amor, para que seamos nosotros mismos los que nos estemos dando esa pista de amor para poder seguir avanzando y contagiar a los demás, ¿verdad? Que es una gran misión, Amparito. Estás haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso, incondicional, al servicio de todos los que estén al lado tuyo. Eso me encanta. Así es, Amparito. Gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Con mucho Sandrita, gusto. con mucho gusto, señora, ya me lo aprendí, ¿ah? Estuve en Colombia con Luz Estela y me decía, oye, señora, así que se me quedó eso. Gracias, señora. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sandrita Villagarcía, ahora sí. Sí, creo que ya estamos en el En la tiempo. hora. Sí, Qué quiero lindo. finalizar con Dime. esto que tú acabas de decir Sí. sobre el amor. Ujú. Es algo que yo he analizado, creo que con inspiración de Dios, el circuito del amor. ¿Saben cómo funciona ese circuito? Cuando para que uno pueda amar a los demás, tiene que amarse a sí mismo, porque nadie puede amar lo que no tiene dentro. Si no amamos a los demás lo suficiente, es el indicador de que no nos estamos amando. Y para amarnos a nosotros, tenemos que amar a Dios. Quien no ama a Dios no se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque parte de Dios está en la chispa energética que nosotros somos y que tenemos como creación de Él. No amar a Dios es negar nuestra esencia. Y también ese es uno de los males de la humanidad. Por eso es que el 99.99% de personas en el mundo sufren, unos más que otros. Pero es eso, es por eso. Para mí el circuito del amor radica en que para amar a los demás hay que amarse a uno mismo. Y para amarse a uno mismo hay que amar a Dios. Así es, Sandrita, hay que estar conectados a la fuente. Así es. Hay que estar con Bueno, quien no ve resultados, verifiquemos la fuente. así La es. fuente está ahí, pero no hay esa conexión que la hemos ido perdiendo por tantas cosas que ponemos acá y en los sistemas y todas esas cositas. Janet se quedó con su manita arriba, no sé, Janet, ¿algo nos quieres decir? Son tres cosas que he estado trabajando incluso hoy precisamente. Es creer en Dios, confiar en Dios y escuchar a Dios. Esa es trabajando en este tiempo en mí. Aprender a volver a esa esencia de niña para volver a escuchar a Dios, a creer en Dios y a confiar en Dios. Eso era lo que quería aportarles. Muchas gracias, Janet. Gracias porque nos pones, y ahora nos pones en la línea, en la línea del obrar bien, del ser bien, del sentir bien. Cuando tú nos dices que tenemos que estar siempre con esa conexión. Y hoy en día, pues es tan necesario, ya lo ha dicho Sandra, tenemos males de la humanidad. Y a veces estamos buscando razones externas, fuera. Estamos mal por el sistema, por autoridades, por otras cosas, pero no revisamos que realmente el origen de esos males está aquí, contigo, y que y podemos tener el control. O sea, esa es la gran noticia, descubrir que sí podemos tener ese control. Sí, como tuve esa fuerza para ubicarme al otro lado, tengo la doble fuerza para volver a entrar y bueno, y salir siempre airosa, siempre con esa conexión. Bueno, para mí ha sido un placer gozar de cada uno de ustedes. Es verdad que me he sentido, tantas cosas se han venido a mi mente y creo que en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes también. Solamente decirles que hay verdades que nunca perduran y una de las grandes verdades es la fe y el amor. Y la fuente de la fe y el amor solamente está en Dios, solamente está en Dios. La inocencia también, hay que regresar a pedir como niño, a confiar como niño.
y bueno, a seguir siempre abrigándonos en la palabra. Así que a nombre del equipo PIBEA, por ahí está Carlita. Carla, te escuchamos, tu audio. Dime. Sí. Mira, pues yo nada más para reafirmar todo lo que se ha discutido esta tarde o se ha resonado en la palabra. Créeme que me encanta saber que una mujer tan bella hable de su primer círculo de esa manera, que es o sea, el primer círculo que es tu familia, tus hijos, todo lo que conlleva el empoderamiento que tiene cada persona en sí, porque se empodera uno de la familia, ¿no? De lo que tienes alrededor, que es lo más palpable para un cariño y poder surgir de ahí. Entonces, se habla mucho del éxito de una ejecutiva, de un artista, de alguien profesional o alguien que tiene un oficio, pero realmente yo creo que las que estamos en el núcleo, en el centro de una familia, tenemos esa maravilla de éxito que es tan poco conocido, pero también aplaudido. Entonces, yo encantada de haber escuchado todas las maravillas que escuché. Felicidades a la amiga expositora, perdón, se llama Sandra Villagarcía. Sandrita. A la expositora la felicito por esa gran humanidad que tiene dentro de su corazón, porque eso habla de ella, ¿no? Habla de ella y bueno, la felicito por el amor que tiene en su primer círculo. Muchas felicidades a Sandrita y encantada de haberles escuchado. ¡Ay, qué lindo ver llegado esta vez a tu vida en una hermosa tarde de sábado, mi querida Carlita. Te estaba así con mucha pena, Carla, siempre me decía, se cruzan por actividades y ella también estuvo 4 semanas y parece que hizo un reajuste en sus horarios laborales. Gracias por la preferencia, así es, Carlita, cuando nosotros tenemos esa misión también de servir a través de las labores que hacemos fuera de casa. Sandra Villagarcía te saluda, Julieta desde México, saluda para todos. Carlos Mario dice que ha aprendido de todo y de todos. Y Rudy Pince desde Perú dice gracias por compartir las experiencias de vida para nutrirnos todos. Qué interesante realmente cuando uno está en una tarde, todos hemos gozado en esta maravillosa tarde. Bueno, los estoy ya dejando. Vamos primero con el agradecimiento y con el corazón lleno de mucha emoción. A nombre del equipo PIBEA desde Perú, hace extensivo ese saludo para cada uno de los escritores. Desde nuestra escritora, Luz Estela Suárez, desde Colombia, gracias por estar aquí. Amparito Aurora también desde Colombia, Fernando Salinas, chulísimo que en este momento debe estar en California manejando un auto, no está manejando, está ahí reposado, pero está ahí conectado con todo el grupo. Gracias, Fernando. Carlita desde Tabasco, México. Lina Rendón, un saludo. Linda tus palabras, por favor. Está súper. Pues, Lina, compártenos tu alegría. El audio. Nada. Ya dime, Lina, te escuchamos. Todo guapo ahí. Está de guapo. Que Dios los bendiga. Que sí, que efectivamente estas charlitas tan amenas nos dejan muchísimo crecimiento y muchísimas cosas para aprender, avanzar y crecer, para seguirlo proyectando en los demás. Realmente es maravilloso tener a tanta gente hermosa como ustedes en el camino. Un abrazo enorme, bendiciones. Gracias, Lina Rendón. Seguimos en la fe, seguimos recibiendo los milagros de la divinidad. Nos estamos encontrando la próxima semana en la 4ª sesión de Conexiones con Dios con Sandra Villagarcía. Un abrazo fraterno para todos, paz y bien para cada uno de ustedes y para sus familias. Estamos hasta otro momento. Gracias, Marisabel, un Muy abrazo. bien, gracias, Julieta. Un abrazo a Sandrita. Gracias.